Pues buenas tardes, me llamo Antonio Campillo, soy profesor de la Universidad de Murcia y uno de los ponentes que va a participar esta tarde, y al mismo tiempo voy a hacer de presentador y moderador de esta mesa. Bueno, en primer lugar quiero dar la bienvenida a los amigos y amigas de Cartagena Piensa, que nos han acogido, digamos, con los que vamos a colaborar en este acto y en este ciclo que se inicia hoy. A los que me acompañan en la mesa, que son compañeras y compañeros del equipo editorial del Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno, y por supuesto al público, a todos los que estáis ahí al otro lado de las pantallas. Os agradecemos mucho que hayáis querido asistir a este acto, a este coloquio. Bueno, el motivo de este acto es doble. Por un lado, vamos a hacer una presentación de qué es el Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno. Es un proyecto que se inició hace un año, con el inicio de la pandemia, y que queremos ahora hacerlo ya después, tras un año, digamos, de recorrido, pues presentarlo públicamente con ocasión de esta colaboración con Cartagena Piensa. Y el segundo motivo de este encuentro es presentar el ciclo que vamos a hacer entre el laboratorio y Cartagena Piensa, que es el ciclo titulado Utopías Reales, que se compone de 3 charlas, 3 conferencias que se van a dar los 3 jueves sucesivos del mes de abril a esta misma hora, ¿no? Este es el doble motivo de esta mesa redonda. Os explico brevemente cómo vamos a proceder. Primero hablaremos los 4 ponentes, digamos, de la mesa, con intervenciones muy breves de 10 o 12 minutos cada una. Y a continuación daremos la palabra al público, a vosotros, a vosotras, a todos los asistentes. Veréis que tenéis 2 opciones. Una es para preguntar directamente a los ponentes, yo moderaré las preguntas, y otra es el chat, pero el chat es simplemente por si queréis hacer algún comentario, pero no es... Os recomiendo, digamos, que no lo uséis para hacer preguntas, porque si no se complica mucho la moderación, ¿no? Hagáis las preguntas directamente a los ponentes en la opción que tenéis bajo la pantalla. Por favor, mantener apagados los micros. No, ¿sabes lo que pasa? Que es que ha entrado una persona en cámara. A ver. Por favor, mantener las cámaras y los micros cerrados. Bien, como os decía, yo me ocuparé de moderar la mesa y entonces daros la palabra al público cuando queráis participar. En total, el acto queremos que no sobrepase la hora y media, porque los webinars estos son... si se excede, digamos, de ese tiempo, se hacen muy pesados, ¿no? El acto, como sabéis, va a ser grabado y será emitido luego por Cartagena Piensa, para que quien no hayan podido asistir o hayan tenido problemas de conexión, pues puedan verlo tranquilamente ya en diferido, ¿no? Bueno, y con esto ya voy a dar paso a mi primera intervención. Como os he dicho antes, soy Antonio Campillo, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y uno de los miembros del equipo editorial del laboratorio. Hace un año, cuando sufrimos todos, ¿no?, este estallido de la pandemia, que al principio nos pilló desconcertados, incluso escépticos, ¿no? Y sin embargo, poco a poco vimos que se convertía en un acontecimiento internacional, de escala mundial, de escala global, y que obligó a muchos gobiernos del mundo al confinamiento total o casi total de la población en nuestras casas, ¿no?, el confinamiento doméstico. En ese momento, cuando en España se declara el estado de alarma, pues un grupo de
filósofos, pero también algún sociólogo, socióloga, politólogos, tanto de España como Latinoamérica, comenzamos a pensar en este proyecto, ¿no? En crear un laboratorio filosófico sobre la pandemia y el antropoceno. ¿Por qué? ¿Por qué esto del laboratorio? Bueno, sabéis, la palabra es una palabra latina que significa, tomo la definición de un diccionario, famoso diccionario italiano, el diccionario Treccani, que dice: un laboratorio es cualquier local o conjunto de locales donde varias personas se dedican a los trabajos de un arte u oficio. Y pone como ejemplos laboratorio de sastrería, laboratorio artesano, laboratorio de ebanistería, etc. Nosotros tenemos asociada la palabra laboratorio a los laboratorios científicos, a los laboratorios clínicos, que ahora además tienen mucho trabajo durante la pandemia, pero el concepto de laboratorio tiene un sentido mucho más amplio, ¿no? Un significado que nombra cualquier taller, ¿no?, artesano donde un grupo de personas colabora, trabajan juntas, ¿no? Nosotros hemos querido rescatar primero esta idea del trabajo artesano. Tiene un libro muy bonito, Richard Sennett, ¿no?, el sociólogo Richard Sennett, que se llama precisamente así, El artesano, reivindicando la importancia del buen hacer, del oficio, de la habilidad técnica, la sensibilidad estética, la atención hacia los otros, la valoración de la tradición, ¿no?, del saber heredado, compartido. En segundo lugar, la idea de trabajo cooperativo, un trabajo que no se hace en solitario, que se hace con los demás, discutiendo, conversando, contrastando pareceres, opiniones. Y además, un laboratorio filosófico. ¿Por qué? Bueno, porque pensamos que el pensamiento, el trabajo del pensamiento, en contra de lo que suele creerse, no es el de la torre de marfil, del sabio aislado en su torre de marfil, sino que es un trabajo de discusión, de conversación, de debate, ¿no? No solo con otras personas. Se habla mucho de que la filosofía es la filía o el amor a la sabiduría, pero se olvida que la sabiduría a su vez se construye o se cultiva en amistad con otros, ¿no?, en compañía con otros. Entonces, hemos querido recuperar esa idea del trabajo en equipo, y no solo con otros, con otras personas, sino con otras disciplinas, ¿no? La idea de la interdisciplinaridad, del trabajo conjunto entre distintos saberes, distintos enfoques, distintas perspectivas. Bueno, el trabajo filosófico básicamente es un trabajo con conceptos. ¿En qué consiste entonces nuestro trabajo? En, por un lado, desconstruir, problematizar, cuestionar los prejuicios, ahora que vivimos en la época de la posverdad, ¿no?, las falsedades, digamos, las creencias que circulan, ¿no? Un trabajo fundamental del pensamiento crítico es desconstruir, desmontar, ¿no?, todas esas ideas que dominan, ¿no?, la opinión común, y alternativamente construir otros conceptos, construir mapas mentales que nos ayuden a comprender lo que sucede, que nos ayuden a comprender el mundo y a orientarnos en él, ¿no? Entonces, el trabajo más interesante, ¿no?, del pensamiento, desconstruir, cuestionar, criticar, pero al mismo tiempo diseñar, construir mapas que nos orienten. El diccionario de la Real Academia añade otra definición de laboratorio, y es esta: realidad en la cual se experimenta o se elabora algo. Es decir, que a veces es la propia realidad que nos rodea, ¿no?, la que se convierte en un laboratorio a cielo abierto, en donde tiene lugar un experimento a gran escala, no diseñado ni controlado por nadie. Y esto es precisamente lo que nos motivó a nosotros a crear el laboratorio filosófico sobre la pandemia, porque la pandemia justamente es eso, un experimento ecosocial a gran escala, a escala mundial, a escala global. Un experimento que lo ha puesto todo patas arriba, que ha trastornado todas las esferas y todas las escalas de la vida humana, que ha evidenciado todas las contradicciones, desigualdades, ¿no?, tensiones de las sociedades en las que vivimos, desigualdades de clase social, de género, de países, de etnias, etc. Y ha evidenciado también, ¿no?, el proceso de destrucción, de degradación de los ecosistemas terrestres, que son
entre otras cosas los que están provocando los llamados procesos de zoonosis, es decir, el salto de patógenos de otras especies animales a la especie humana, como es el caso de la COVID-19, procesos que se están acelerando, y esto lo dicen todos los ecólogos, epidemiólogos, ¿no? En las últimas décadas, precisamente por la aceleración que está teniendo lugar en la destrucción de los ecosistemas terrestres. Es decir, que este gran experimento ecosocial que es la pandemia, a su vez forma parte de un proceso histórico, que es lo que los geólogos y luego ya historiadores, sociólogos, etcétera, han llamado el antropoceno, ¿no? Es decir, un periodo histórico en donde los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica capaz de alterar la corteza terrestre, la atmósfera, en fin, los ciclos naturales, ¿no? Causar una reducción brutal de la biodiversidad, degradar los suelos, las aguas, el aire. Para nosotros es muy importante, y esta es una idea central de nuestro proyecto, entender la pandemia no como un mero fenómeno, problema sanitario que se resuelve con una vacuna o con 4 o con 5 vacunas, ¿no? Y que luego podemos volver a la normalidad, la llamada nueva normalidad. No. La pandemia para nosotros es un episodio del antropoceno, es un aviso más, una alerta más, como el cambio climático, de que lo estamos haciendo muy mal, de que vamos directamente hacia el precipicio, ¿no? Hacia lo que se llama el colapso civilizatorio, que necesitamos cambiar de rumbo rápidamente. Entonces, el trabajo del laboratorio tiene ese horizonte, no es pensar solamente la pandemia como una emergencia sanitaria, sino pensarla como un episodio, una parte, un aspecto de un proceso mucho más amplio, que es lo que se entiende o se conoce hoy como el antropoceno. Bueno, este es nuestro objetivo. El equipo lo formamos 12 personas, es un equipo paritario de 6 hombres, 6 mujeres, españoles y 9 españoles y 3 latinoamericanos. Está vinculado a la Red Española de Filosofía, que es la que nos dio el amparo y el apoyo técnico para montar la página web, que es el portal del laboratorio. Tenemos 3 grandes áreas de trabajo, que son un archivo donde vamos registrando, no todo porque es imposible, pero muchas de los libros, artículos, entrevistas, blogs que se publican en relación con estos temas de la pandemia y el antropoceno. Una segunda área que es actividades y noticias que están teniendo lugar en España, en el mundo, sobre estos temas también. Nosotros las registramos, las publicamos, hacemos como de medio de comunicación. Y en tercer lugar, la tercera área, que es la que nos lleva más trabajo y a la que dedicamos más atención, que es un foro de debate mensual. Cada mes lanzamos un tema de debate, invitamos a varios especialistas, a varias personas para tratar un problema. Pues la salud global, el shock digital, ¿no? La educación, con la pandemia, la educación, las cuestiones de género y cuidados en relación también con la pandemia, la desigualdad y la precariedad que se han evidenciado una vez más con la COVID-19, el negacionismo, la posverdad, la infodemia, que fue el debate último, las utopías reales, que es el debate que precisamente vamos a tratar en este mes de abril. Es decir, cada mes estamos tratando distintas cuestiones relacionadas con estos 2 grandes fenómenos, ¿no? Que son la pandemia y el antropoceno. Bueno, y de momento el trabajo lo hemos desarrollado fundamentalmente a través de la página web, redfilosofia.es/laboratorios, pero ya desde el principio nacimos con la vocación de salir de la web, realizar actividades presenciales cuando el virus nos lo permita y entablar colaboraciones con otras organizaciones, grupos de trabajo, instituciones, asociaciones, porque queremos crear también red, ¿no? Con otros colectivos que ya existen en España, en Latinoamérica, en otros lugares del mundo, ¿no? Y bueno, y de hecho, este ciclo que se inicia hoy, pues es una primera colaboración que emprendemos con Cartagena Piensa, que es un proyecto cultural que cumple este año 5 años de vida, con un gran éxito. Y yo aprovecho para felicitar a los amigos y amigas de Cartagena Piensa y esperamos, ¿no? Que esta colaboración pues, sea el inicio de una gran amistad
y que pueda continuar en el futuro, ¿no? De momento, pues vamos a celebrarla durante este mes de abril. Bueno, y yo creo que con esto tenéis una pequeña idea, ¿no?, de lo que es el laboratorio y si tenéis interés, pues ya os digo, os invito a visitar la página web, incluso os podéis suscribir a la página y recibir las noticias, los debates que se van celebrando periódicamente. Bueno, y ahora voy a ceder la palabra a otra compañera del equipo, Alice Poma. Alice es socióloga, trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues puede aportar, digamos, su mirada, su visión justamente sobre estos temas, sobre cómo se está viviendo la pandemia, cómo se está viviendo los problemas del cambio climático, ¿no?, de la destrucción de ecosistemas, sus efectos sociales, ecológicos, etcétera, desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿no? Ella además trabaja precisamente sobre movimientos sociales ambientales, etcétera. Entonces, su mirada es muy, muy importante para nosotros. Alice, cuando quieras. Sí, buenas tardes a todas y todos. Bueno, quiero agradecer el espacio. Por supuesto, el laboratorio. El laboratorio es un proyecto sumamente necesario para reflexionar desde la multidisciplina, desde distintas disciplinas, lo que estamos viviendo, para que este momento de ruptura en nuestras vidas cotidianas, que seguramente tendrá efectos prolongados en nuestras sociedades y en nuestras vidas personales, se pueda entender mejor, se pueda comprender y simplemente no lo estemos viviendo como algo que nos afecta, pero sin ir más allá, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Y por supuesto agradezco el interés de los compañeros que crearon este espacio del laboratorio en incluir también algunas realidades del continente americano de habla española, para poder compartir visiones, experiencias, porque es sumamente importante. La pandemia es global, pero a veces luego nos divide, ¿no? Entonces creo que compartir cómo lo estamos viendo, viviendo y sintiendo desde los distintos espacios y desde los distintos países puede ser muy enriquecedor. Y bueno, hablaré de una manera muy rápida un poco de cómo lo estamos viviendo en esta parte del mundo. Yo estoy en México, vivo y trabajo en la Ciudad de México y por supuesto, bueno, soy italiana, entonces conozco bien y tengo contacto directo con lo que está pasando en Europa. Estudié mi posgrado en España, entonces puedo hacer este puente de entendimiento entre cómo se puede vivir en Europa esa circunstancia, esa emergencia sanitaria y social, y cómo lo estamos viviendo en otros países, ¿no? Y bueno, aquí en términos de números a veces no vamos tan mal, pero la situación realmente es muy preocupante. En México, bueno, en todo el continente centro y latinoamericano, digamos, continente americano excluyendo Estados Unidos y Canadá, más o menos ha habido unos 800,000 muertos oficiales en este año de pandemia. La realidad es que son muchísimos más. En México ya superamos los 200,000 muertos oficiales. Pero al analizar los datos de muertes de 2020 con los años anteriores, se vio que la diferencia alcanzaba hasta los 300,000 muertos. Y esto por varias razones, que es muy difícil poder contabilizar todo, que al principio mucha gente moría de pulmonías atípicas y no se sabía que era COVID. México fue un país que respondió bastante rápidamente. Por supuesto, en el continente, cada país ha tenido respuestas muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, Brasil, que ahora tiene más de 4,000 muertos diarios, que, bueno, resultados de la política de brasileña vinculada con la pandemia. México respondió, como le decía, desde marzo, cerrando todo lo que se podía,
pero por supuesto un país donde la mayoría de la población vive de economía informal no puede cerrar. No hay un estado social que garantiza a la gente de quedarse en casa seguros con algún tipo de entrada que le permita vivir. Entonces aquí vivimos una situación que es, bueno, los que pueden y además los que pueden y quieren, intentan resguardarse, intentan quedarse en casa, intentan cuidarse, pero mucho y lamentablemente la mayoría no pueden. En la Ciudad de México además tenemos el plus de ser una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces eso no ayuda en términos de distanciamiento social, el transporte colectivo, por supuesto, siempre ha sido atascado y siempre lo será. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población que trabaja en el informal tuvo que seguir trabajando, tuvo que seguir desplazándose. No todos pudimos quedarnos en casa, por supuesto, en la academia, por ejemplo, las universidades, así como las escuelas, están cerradas desde marzo del año pasado, nunca volvimos a abrir a nivel presencial. Eso ha creado muchísimos otros problemas, porque por supuesto una pandemia como la que estamos viviendo tiene impactos diferentes según el contexto social, cultural y estructural también de cada país. No sé, la desigualdad, la pobreza, la violencia, tanto doméstica como criminal, la falta de infraestructuras sanitarias, por ejemplo, por supuesto exacerbaron las consecuencias de la pandemia en la Ciudad de México, en México y en general en el continente. Y bueno, la respuesta social fue muy diferente, ¿no? Como socióloga y además con una atención especial a las emociones, que en esa pandemia son particularmente importantes para entender la experiencia de cómo lo estamos viviendo y también la respuesta social a la pandemia. Pudimos observar por ejemplo, polarización social muy profunda. Las personas, por ejemplo, que apoyan el actual gobierno y han, digamos, mantenido una fe ciega en la respuesta, digamos, gubernamental, pero la mayoría de la población no. Entonces, desde las mismas instituciones llegaban y siempre y siguen llegando a realidad mensajes muy contradictorios. La misma ciencia ha sido puesta en discusión. Y entonces aquí vemos que los que estudiamos ciencias sociales y humanidades estamos viendo que esta pandemia va a dejar heridas muy profundas. Y por supuesto consecuencias sociales y económicas muy profundas. Sabemos que vamos a salir de aquí más pobres que antes y bueno, los ricos más ricos, como se ha podido ver de las recién lista de millonarios que hay en el mundo, también en México los ricos son más ricos, pero los pobres más pobres y por supuesto todas las clases sociales se van empobreciendo, por lo menos desde la clase media para abajo. Y bueno, en términos también de vida cotidiana, además de los trabajos, por supuesto, necesarios y los trabajos que han ido surgiendo, por ejemplo, como todo el tema de los repartidores que han ido aumentando, prácticamente sin derechos laborales, que no solo se podían infectar por el virus, sino también son atropellados cotidianamente en las carreteras, no reciben atención médica, no tienen seguros. Aquí el sistema de salud es público-privado, pero el privado es carísimo, por supuesto, no es accesible a la mayoría de las poblaciones, el público está saturado y no puede con todo. Entonces, frente a todo esto, ha habido actividades como, por ejemplo, la minería, la construcción, actividades muy contaminantes, actividades extractivas, la construcción de mega obras que han ido continuando, que no han parado nunca.
Eso ha hecho, por ejemplo, que los activistas en defensa del medio ambiente tenemos profundos problemas, por supuesto, medioambientales de contaminación. México es uno de los países que más se está calentando por la crisis climática. Ahora, en este momento, estamos sufriendo una sequía brutal, una sequía que ya se está denunciando como un saqueo porque ya se está programando limitar el acceso del agua al uso doméstico, pero no hacia las empresas. Entonces es un país donde, por supuesto, los intereses económicos y las empresas no reciben, digamos, los mismos límites, los mismos recortes que los ciudadanos. Y en todo esto, por supuesto, por ejemplo, activistas en defensa del medio ambiente, así como activistas feministas, porque también es un país donde sufrimos 11 feminicidios diarios, han seguido luchando con todos los límites de que significa luchar en la condición de pandemia, intentando no difundir más, no contagiar a más personas. Ha habido muchísimos activistas muertos a causa de la enfermedad COVID-19. Pero sí ha habido activistas asesinados, por ejemplo, medioambientales. Tenemos lamentablemente un primato en activistas en defensa del medio ambiente asesinados también en el país, que han seguido siendo asesinados a pesar de la pandemia. Entonces la pandemia representó un momento de, digamos, parálisis de la vida cotidiana, de las relaciones humanas tan importantes en un país, por ejemplo, donde, digamos, las relaciones familiares e interpersonales pueden ser motivos de apoyo, de solidaridad, de apoyo mutuo, por supuesto, pero no ha habido una parálisis en todos los demás aspectos que dificultan la vida a las personas, ¿no? Yo creo que también por esa razón, en México en específico, pero en todo el continente latinoamericano, ha habido muchísima producción desde las ciencias sociales. Hay muchos blogs oficiales de instituciones. En la UNAM tenemos varios, en otras universidades también, producción de libros, de artículos sobre la experiencia que estamos viviendo, justamente porque creo que estamos todos preocupados por las consecuencias en medio y largo plazo, además de estar, por supuesto, ya cansados y muy tristes y dolidos, por supuesto, por todas las muertes y todo lo que vemos a diario, ¿no? En términos de enfermos que no se pueden atender porque no tienen recursos, de vacunas, por ejemplo, que sí se están haciendo, pero de manera muy lenta, etcétera, etcétera. Como escribió Carlos Vargas, la nueva normalidad es la medida política que busca cambiar hábitos y vínculos interpersonales para que el plano económico siga igual. Y eso es un poco la gran preocupación desde una perspectiva crítica de que esa pandemia no sirva para reflexionar sobre justamente el impacto del sistema económico productivo y porque también es un sistema cultural, no sirva para repensar nuestra manera de estar en el mundo, nuestra relación con las demás especies, sino simplemente sea la ocasión para que el capitalismo del desastre pueda arrastrar con todo lo que no había hecho hasta ahora. Entonces, para que el neoliberalismo también, como aquí se define en varios, digamos, contextos, ya pueda fortalecerse aún más, empobreciendo más a la mayoría de las poblaciones y enriqueciendo a los más ricos. Y, digamos, en ese contexto, el futuro no se ve tan digamos, positivamente, aunque por supuesto, como decía, la parte, digamos, de esperanza es que sí hay solidaridad, hay mucha solidaridad entre los ciudadanos, entre la gente. Hay todavía muchísimo activismo, el activismo no ha parado nunca porque no se puede, porque lo que generan los problemas sociales que vivimos no se ha parado. Entonces, aquí estamos en esta, digamos, situación difícil, pero también con esperanza y con energía para intentar que esa emergencia se pueda de alguna manera transformar en la ocasión
para cambiar el paradigma. Y bueno, yo con eso termino y por supuesto estoy aquí si tienen dudas, comentarios o preguntas sobre cómo se vive la pandemia en esos lugares. Muchas gracias, Alice. Vamos a pasar ahora a Juan Manuel Zaragoza. Juan Manuel es filósofo, está especializado en historia de la ciencia, en estudios culturales, es investigador postdoctoral aquí en la Universidad de Murcia y miembro también del equipo editorial del laboratorio. Acaba de asumir la dirección de la revista Pensamiento al Margen. En fin, es un compañero y colaborador en varios proyectos. Juan Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a Pensamiento al Margen por brindarnos este espacio para presentar este proyecto. No es la primera vez que estoy aquí y como siempre es un placer bueno, pues compartir espacio. No, me volveré a quejar como me quejaré siempre de no poder vernos, de no poder estar allí en Cartagena con vosotros y con todos los amigos, pero bueno, pasará, esperamos, pasará. Creo que como muy bien han comentado Antonio, como muy bien ha comentado Alice, el laboratorio surge en unos momentos en los que parecía que era necesario empezar a pensar de alguna forma sobre aquello que nos estaba pasando. Como muy bien señalaba Antonio, se suele asociar el pensamiento filosófico, el trabajo del filósofo con la Torre de Marfil, ¿no? La famosa Torre de Marfil en la que supuestamente estamos encerrados, ¿no? Sabemos que es falso, el filósofo nunca estuvo encerrado, incluso Descartes, aquel que da inicio al solipsismo antes de escribir, ¿no? Aquel discurso del mérito, del discurso del método, ¿no? Participó en las guerras de religión como un mercenario más, ¿no? Es decir, fue un hombre de acción antes de recluirse a pensar. El filósofo, en realidad, quitando igual a Kant, ¿no? Que sería igual el ejemplo, uno de los pocos ejemplos del filósofo realmente encerrado en sí mismo. El filósofo siempre ha vivido en el mundo, y decía Hegel aquello de que la primera función, la primera tarea que debe hacer el filósofo es leerse la prensa diaria. Hace un año y unos pocos meses, unos pocos días, la prensa diaria nos obligó, como bien han comentado Antonio y Alice, nos obligó a encerrarnos en casa y empezamos a pensar y a generar desde la filosofía y desde las humanidades y las ciencias sociales, empezamos a preguntarnos por lo que nos estaba pasando, ¿no? Y si bien los primeros intentos fueron individuales, siempre nos fijamos o volvemos la vista a las grandes figuras, lo cierto es que, por un lado, lo que estas grandes figuras tuvieron que decirnos nos defraudó un poquito. No parecía que hubieran leído el periódico precisamente, sino que parecía que habían estado repasando sus viejos textos. Por un lado pasó eso, y por el otro lado empezamos a darnos cuenta, o nos dimos cuenta de que esto era algo que no podíamos hacer solos, sino que teníamos que hacer en común. Teníamos que hacerlo en común, teníamos que empezar a pensarnos en común. No es cierto que hayamos salido juntos de esta crisis, en primer lugar porque no hemos salido, y en segundo lugar porque desde luego no estamos saliendo a la vez, como ya nos ha comentado Alice, pero sí es cierto que salimos menos solos. Han sido muchos los esfuerzos realizados desde diversas instancias para empezar a pensar entre todos, empezar a pensar en común, como decía, este momento que está pasando. Ha habido un momento de asociarse, un momento de asociacionismo, vamos a decirlo así, un asociacionismo además que no se limita solo al mundo del pensamiento. Luego haré un pequeño repaso de iniciativas interesantes con las que el laboratorio de alguna forma
tiene relación o tiene cierto parentesco, sino también asociarse para intentar salir mejor de la crisis, ¿no? En el número de hace 2 meses, en el número de febrero, unos compañeros nos hablaban de todas las estrategias de ayuda mutua que se desarrollaron en Brasil, en las favelas de Río de Janeiro, para hacer frente a, bueno, por un lado la pandemia y por otro lado las políticas asesinas del gobierno de Bolsonaro. Y cómo cuando no había apoyo gubernamental, pues el pueblo ayudaba al pueblo. La ayuda mutua, aquella vieja máxima de Kropotkin, volvía a estar de moda. Y volvía a ponerse de moda cuando necesitábamos apoyarnos entre nosotros en un momento de necesidad. Hace poco hablaba con una compañera de Valencia y me contaba cómo durante esta pandemia habían surgido hasta 3 sindicatos de barrio. 3 sindicatos de barrio que habían nacido a partir de los comedores comunales que se habían abierto en distintas zonas de la ciudad. Creo que esto es algo que efectivamente, como decía, no estamos saliendo juntos, pero sí estamos saliendo un poquito menos solos. También en el mundo del pensamiento, hemos empezado a dar, o han empezado a visualizarse o a hacerse visibles iniciativas colectivas de pensamiento, ¿no? Pienso en el mismo laboratorio, Cartagena Piensa, es un proyecto pionero en ese sentido y su equipo promotor lleva 5 años proponiendo debates, interviniendo desde una perspectiva común, una perspectiva comunitaria, interviniendo en el debate intelectual de la región. El laboratorio, que es el filosófico que presentamos hoy, pretende ser eso también. Antonio ha tenido la gentileza de mencionar la revista Pensamiento al Margen, que dirijo desde hace muy poquito y con la cual estamos llevando a cabo un pequeño intento también de pensar en común y de proponer debate que es nuestra escuela al margen, ¿no? Donde este mes, por ejemplo, debatiremos con Santiago López Petit. Pero ha habido mucho más a nivel nacional. Pues tenemos la Trivial, tenemos el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, tenemos la gente contra el diluvio, y más allá de lo que son grupos constituidos y con cierta unidad temática, pues tenemos también una profusión enorme de clubes de lectura virtuales o presenciales, que es una cosa, ¿no?, que nos hace recordar a otra época, juntarnos para debatir y pensar y discutir sobre aquellas lecturas comunes que estamos realizando, o también, y esto me llevó a los años 2000, ¿no?, la aparición de newsletters, el impacto que vuelven a tener newsletters dedicadas a todo tipo de temáticas, ¿no?, literatura, pensamiento, arte, etcétera, etcétera. Así que por un lado yo creo que tenemos esa primera línea, ¿no?, que sería este deseo de asociarnos, de pensarnos en común, del cual el laboratorio es uno de sus resultados. Y el segundo aspecto que a mí me gustaría señalar y que creo que también da forma a nuestro intento, y que sé también que es una de las preocupaciones de Cartagena Piensa, tiene que ver con la emergencia climática. Efectivamente, hoy precisamente hablaba con unas compañeras que han venido a trabajar y a investigar alrededor del Mar Menor, y coincidíamos en cómo en los últimos 5 años se había producido un boom en la aparición de instituciones, de proyectos de investigación interesados en llevar a cabo estudios que se enfrentasen o que fuesen directos a distintos aspectos de la crisis climática, del antropoceno, o como lo queramos llamar. La ecología de repente había dejado de ser aquello que hacía tu primo biólogo o tu vecino, el que había sido hippie en los 60 y que ahora era ecologista y estaba en Greenpeace y leía Quercus, para ser una preocupación de una gran mayoría de la sociedad. Una gran mayoría de la sociedad,
y también una gran mayoría de la gente que nos dedicamos a las humanidades y a las ciencias sociales. Como dice Isabel Stenger, lo que había cambiado es la irrupción de Gaia, y una irrupción que sin ser violenta sí era inevitable, no podemos escondernos de ella. Está ahí el problema de la crisis climática, está allí, y no podemos no dejar de verla. No podemos no dejar de verla. Nuestra tarea, dice Stenger, es pensar salidas que no sean inhumanas, a esta crisis climática, que no sean autoritarias. Varias han surgido, como digo, alrededor de esta preocupación, varias iniciativas. Aquí en la región de Murcia, y una entidad con la que también colaboramos, que es la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza, que está peleando ahora mismo por sacar adelante la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, para proponer que se reconozca al Mar Menor como sujeto de derechos. Algunos de los que estamos aquí, estamos peleando por crear un centro de estudios en humanidades ambientales en la región, y son muchos los proyectos y muchas las iniciativas que intentan enfocar, como digo, la crisis climática no tanto en sus efectos ecológicos, que son desde luego terribles, como sociales. Yo creo que el gran cambio que se ha producido en estos 4 años ha sido que entendemos que la crisis climática tiene una vertiente, es un gran drama ecosocial. La pandemia COVID-19 no ha hecho más que hacer más patentes todos estos problemas. Desde su mismo origen, como me ha dicho Antonio, sabemos que el origen zoonótico de la enfermedad está relacionado con la forma en la que nos hemos relacionado con el medio ambiente en los últimos 50 años. Es, por tanto, un producto de esto que se llama antropoceno, que es la época del hombre en la que nos hemos convertido en una fuerza capaz de modelar y de moldear la realidad. El laboratorio, como digo, se presenta o se postula o surge o intenta encontrar un sitio en medio de todas estas tendencias. Estamos trabajando muchísimos temas, como dice Antonio, y lo hacemos y pretendemos hacerlo colaborando y abiertos a la colaboración, no solo transdisciplinar o interdisciplinar, sino incluso postdisciplinar. No queremos siquiera hablar de disciplinas, queremos hablar de saberes, queremos hablar de afectos, y queremos ver cómo podemos, entre todos, uniendo todos estos hilos, y cómo podemos generar cómo podemos componer un mundo único. Y yo, por mi parte, creo que esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la cuarta ponente, también compañera del equipo editorial del laboratorio, que es Carmen Madorrán. Carmen es filósofa y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. También está metida en distintos colectivos y entidades, la Asociación del Foro Transiciones, el Consejo de Redacción de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales, el Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas, la escuela de la UAM, que es Demos Paz, sobre derechos humanos y cultura de paz y no violencia. En fin, una mujer también muy, muy activa y bueno, forma parte de nuestro equipo, y ella es la que va a presentar precisamente este ciclo de utopías reales que hemos organizado en colaboración con Cartagena Piensa. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por la presentación, y gracias también a Cartagena Piensa y a todos los asistentes por interesaros en esta cuestión, ¿no? De lo que se trata y por lo que planteamos como uno de los foros de discusión dentro del laboratorio filosófico sobre la pandemia y el antropoceno, hablar en este mes de abril de utopías reales, es precisamente por el cambio abrumador que supone pensar nuestro siglo, el siglo XXI,
como el siglo de la gran prueba, utilizando aquí el término que ha propuesto Jorge Reichmann y que es ya ampliamente utilizado también en nuestro país, ¿no? El doble reto que nos plantea esa crisis ecosocial de la que muy bien hablaba hace un momento Juanma, es precisamente cómo organizamos nuestras sociedades y sus economías para que seamos capaces de satisfacer las necesidades de la población mundial, atendiendo a la vez a los límites biofísicos del planeta, ¿no? Algo que es imprescindible, como sabemos. Por tanto, como el hecho de abandonar el Holoceno, ¿no? La era geológica en la que estamos, en la que llevamos 12.000 años, ¿no? Desde la última glaciación, supondría abrir la puerta a grandes discontinuidades, a niveles de inestabilidad inasumibles para el tipo de vida y sociedades humanas que tenemos, que queremos seguir manteniendo, ¿no? y de convivencia. Por tanto, es necesario pensar qué hacemos para evitar precisamente lo peor de esas catástrofes que se nos vienen o que estamos a punto, ¿no? de hacer inevitables. Y para ello nos parecía que la noción de utopías reales, en la que ahora entraré algo más, propuesta por Eric Olin Wright y bueno, tratada de distintas formas por otros autores, era útil. Y para eso vamos a tener en el laboratorio y también aquí en Cartagena Piensa 3 colaboraciones. No voy a extenderme demasiado porque precisamente les vais a tener a ellos, simplemente quería mencionarles. Tendremos la suerte de contar con Francisco Martorell, que nos dará una panorámica de las utopías en el siglo XXI. Él es doctor en filosofía y ha publicado un libro muy relevante sobre esto, que se titula Soñar de otro modo, cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla. Después, en otra sesión, estará Tika Font, que es licenciada en física y fundadora del Centro de Estudios para la Paz ahí en Barcelona, ¿no? Y vicepresidenta de Justicia y Paz. Ella hablará precisamente vinculando la cuestión de la utopía al reto nuclear, o Francisco Ayala, desde México, un activista socioambiental y fundador del huerto Roma Verde, que planteará, ¿no? esa experiencia de un laboratorio biosocial precisamente en México DF, ¿no? en la capital. A partir de aquí, como ellos van a estar precisamente en las sesiones siguientes y podréis ahondar, ¿no? con ellos en las distintas problemáticas que tratarán, a mí sí me gustaría simplemente problematizar o poner un poco en contexto esta noción, no solo de utopías reales, sino de por qué tiene sentido desde nuestra perspectiva del laboratorio hablar o plantear este tema de las utopías, precisamente para hablar de la crisis ecosocial, ¿no? ¿Por qué aporta tanto? A partir de los años 60 fueron ganando peso las voces que, con argumentos distintos, dieron por muertas a las ideologías, a la historia, al marxismo, a la modernidad, y quizá, como fin de los fines, también dieron por muerta a la utopía, ¿no? Hemos visto cómo el mundo se iba estrechando y, especialmente tras la caída del muro de Berlín, este cierre parecía asumido por todos, ¿no? El capitalismo ha ido adquiriendo un carácter cada vez más global y totalizador, de forma que poner en cuestión los pilares del sistema ha pasado a ser un asunto tachado de locos, ¿no? o de extremistas. Y así, con esa delimitación férrea, podemos decir, de lo que tiene sentido hablar, proponer y considerar, el único espacio permitido para la utopía ha sido quizá el literario, ¿no? O como decía el filósofo Francisco Fernández Buey, ser utópico está bien visto a condición de que uno confiese al mismo tiempo que su sociedad alternativa, más justa, más igualitaria, más habitable, no es de este mundo. Es decir, que las utopías están bien como ejercicio mental o pasatiempo teórico, siempre que su realización ni siquiera se plantee, ¿no? Pero bueno, veamos qué es esto de las utopías y en qué nos pueden ayudar para imaginar algo en este presente tan corto de miras, ¿no? La palabra utopía, como sabemos, nos remonta a 1516, cuando Tomás Moro eligió utopía como título para su crítica social a la Inglaterra que le había tocado vivir, pero no cabe duda de que la idea de utopía es muy anterior a 1516, ¿no? En las tradiciones seminales de la cultura occidental encontramos antecedentes en el Edén bíblico, en las historias grecorromanas
del paraíso terrenal, en la idea de una época dorada perdida en el pasado, en los mitos, ¿no?, de Grecia, Roma, Sumeria y del judaísmo primitivo. Podemos hacer referencia también a la propia República de Platón o la Arcadia de Virgilio, o en el propio Quijote, ¿no? No son pocos los ejemplos de sociedades imaginarias que nos han llegado. Quizá ahí la principal característica de todo este tipo de utopías, siendo muy distintas unas de otras, es que en su centro late un rechazo a la sociedad presente, que se entiende como penosa o injusta, y también algún tipo de descripción de una sociedad o mundo futuro que puede situarse o bien en un pasado atemporal o en un futuro más o menos indeterminado, ¿no? Y por contraposición, para referirnos a las narraciones de lugares imaginarios malos o indeseables, se ha extendido, como sabemos, el término distopía, ¿no? El profesor Lyman Tower Sargent ha distinguido entre utopías literarias, ¿no?, para describir esas descripciones detalladas de una sociedad inexistente, situada en un pasado atemporal o en el futuro, de las utopías prácticas o las prácticas utópicas, que serían precisamente el tipo de actividad social y política que pretende realizar una sociedad mejor aquí y ahora, ¿no? En estas que se ocupan de la transformación efectiva y no ficticia de la realidad. Estas son, como imagináis, las que nos interesan. Vivimos, como decía, en un mundo estrecho, ¿no?, en el que plantear un modelo de organización social y económico distinto al actual parece un empeño incomprensible, pero quizá podamos precisamente abrir esa puerta, ¿no?, a través de las utopías y preguntarnos, ¿acaso no hay otras formas mejores de organizar nuestras sociedades y sus economías, ¿no?, para que no choquen con los límites del planeta y para que a la vez atiendan a las necesidades de la población? Creo que hay razones de sobra para llevarle la contraria a ese There is no alternative, ¿no?, de Margaret Thatcher, precisamente por la insostenibilidad social y ecológica del presente, ¿no? Creo que tiene sentido hablar y tratar de pensar juntos posibles horizontes superadores del capitalismo que den mejores respuestas a los problemas contemporáneos, ¿no?, y en concreto a esa crisis ecosocial que pone patas arriba el mundo tal y como lo entendíamos, ¿no? Esas prácticas utópicas de las que habla Tower Sargent serían una forma de acercar la alternativa de allí hasta aquí, ¿no? También hemos hablado de ellas como propuestas de transición, no son cosas tan distintas. Olin Wright empleaba este término utopías reales, que me parece muy, muy oportuno, y él decía, lo que necesitamos son utopías reales en el sentido de ideales utópicos fundados en las potencialidades reales de la humanidad, ¿no? Destinos utópicos, pero que tengan paradas intermedias accesibles, planes utópicos para instituciones que puedan informar nuestras tareas prácticas de navegar en un mundo de condiciones imperfectas de cambio social, ¿no? No solo descripciones perfectas de una sociedad ideal, sino que partan del tipo de seres que somos y del tipo de sociedades que ya tenemos, ¿no? Ser capaces de imaginar un horizonte deseable, pero también de trazar cuáles son los pasos para llegar desde aquí hasta allá. Por eso las utopías reales serían otra forma de referirnos o estaríamos en un campo muy cercano al de los estudios sobre las transiciones, ¿no?, sobre cómo transitar a sociedades más justas y sostenibles, ¿no? De lo que se trata, en definitiva, es de asumir que pese a sus contradicciones, a sus imperfecciones, y con la inevitable incógnita que plantea siempre el futuro, las alternativas hacia sociedades ecológicas o más sostenibles y justas traten de aproximarse a esta idea de las utopías realizables, ¿no? Traten de ser propuestas deseables, pero no solo deseables, sino también realizables, ¿no? Algo en lo que el propio Olin Wright, en el texto Construyendo Utopías Reales, un libro que tenemos publicado en castellano en ACAL, en el que ahonda sobre esto, por si os interesa, pues lo deja o estudia bastante bien cuáles son esas o cuáles podrían ser algunas de esos factores que harían esas utopías o esas alternativas no solo deseables, sino también realizables o factibles, ¿no?, si queremos utilizar otro término.
Para terminar, no quiero dejar de hacer ese ejercicio, ¿no?, de mínima imaginación posible y plantear algunos escenarios que creo que pueden abrirse ante nosotros en los años por venir a la vista de la crisis ecosocial que tenemos, ¿no? Creo que si seguimos como si nada, es muy probable que solo una parte exigua de la población humana pueda sobrevivir y lo haga desplazándose, buscando los espacios del planeta que todavía sean aptos para la vida, ¿no?, donde haya comida, agua, temperaturas biológicamente soportables. Esta sería, por supuesto, la opción más radical de todas, si seguimos como si nada. Otro camino posible, que ya ha desplegado su imaginario, y por eso creo que podemos entenderlo como utopía, es la utopía tecnófila, ¿no?, que gana adeptos precisamente porque permite continuar con nuestras vidas como si nada, sobre todo en el norte enriquecido, ¿no?, esta perspectiva que deposita su confianza en la tecnología y en la enorme capacidad de innovación humana para resolver problemas, y asegura a grandes rasgos que algo inventarán, ¿no? Dedica pues a estudiar estas posibilidades muchos millones de dólares, incluso en la idea esta de poner una sombrilla al planeta para compensar el cambio climático, ¿no?, que parece sacada literalmente de un episodio de Los Simpsons, ¿no? Y sin embargo pues estamos en esto. Incluso desde esa perspectiva también eufórico-tecnológica, pues especialmente dentro del transhumanismo tecnocientífico, se habla de la mejora de los seres humanos física, intelectual y moralmente, ¿no? Incluso se llega a hablar de la muerte. Entonces, vivimos en un mundo con utopías, ¿no? No es que hayan desaparecido. Sabemos que en momentos difíciles es cuando surgen los más peligrosos visionarios y charlatanes, ¿no? En ese sentido, habría que estar también muy, muy atentos como sociedades. Habría otro escenario, como imagináis, que plantea que sin esperar al fin del mundo, sí hay que certificar el fin de un mundo, ¿no?, y reorganizarnos de forma que nuestras sociedades, con sus economías dentro, encuentren un buen encaje en los ecosistemas en los que viven y de los que dependen, ¿no? Eso sería un giro inmenso, un volantazo que me parece especialmente necesario, y para ello, o en ese camino, también estamos, ¿no?, desde el laboratorio tratando de impulsarlo, ¿no? La filosofía y en concreto la ética o la filosofía política pueden ser buenas aliadas para avanzar por esa senda. Decía Naomi Klein en el libro Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima: si los movimientos de oposición quieren ser algo más que estrellas fugaces que se consumen como fogonazos en el cielo, tendrán que propugnar un proyecto bastante integral de lo que debería implantarse en lugar de nuestro deteriorado sistema, así como estrategias políticas para alcanzar esos objetivos, ¿no? Una vez más, esta referencia no solo al horizonte deseable, sino a las estrategias para alcanzarlo, no solo a tener un proyecto coherente, sino a cómo llegamos hasta él, ¿no? Como ha dicho en más de una ocasión Jared Diamond, quien ha estudiado profundamente los colapsos de diversas civilizaciones, tiene un texto, ¿no?, un libro que con este nombre, Colapso, que es muy relevante. Él dice que lo primero que tenemos que hacer para evitar las peores consecuencias de nuestro propio naufragio es dejar de pensar que hay una sola cosa que nos sacará del entuerto, ¿no? Ahora que jugamos en el tiempo de descuento, prácticamente todo suma, pero hay que buscar una estrategia coordinada si queremos plantar cara al desafío, ¿no? Que no impidamos, en definitiva, que haya posteridad, y que si la hay, esas generaciones futuras no digan de nosotros lo que Hannah Arendt escribió tras conocer a Eichmann, el criminal nazi. Dijo Arendt: no era estupidez, sino una curiosa y verdaderamente auténtica incapacidad para pensar, ¿no? Que al menos seamos nosotras capaces de pensar e idear futuros mejores, o como escribió el gran poeta Ángel González: habrá palabras nuevas para la nueva historia y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, con esas palabras de Ángel González y de todos los que has citado, que dan mucha esperanza y mucho ánimo. Bueno, pues nuestro turno ha terminado. Hemos dado un abanico de visiones sobre lo que hace el laboratorio, sobre lo que queremos hacer y sobre el ciclo que se va a abrir a partir de la semana próxima.
y ahora vamos a tener pues media hora aproximadamente para poder charlar con todos los que estáis ahí, al otro lado de las pantallas. Así que es vuestro turno. Podéis comenzar a plantear preguntas, comentarios. Adelante. Bueno, yo ya he respondido a Luis Espín, que a través del chat ha preguntado que cuándo íbamos a desarrollar un laboratorio en Cartagena. Y le he contestado, ¿no?, que en realidad el laboratorio no está radicado en ninguna ciudad. Carmen está en Madrid, Juanma y yo en Murcia, Alice está en la Ciudad de México, y otros compañeros están en distintas ciudades de España o de Latinoamérica. Es decir, la idea del laboratorio básicamente es que sea un espacio desterritorializado, pero que en principio abarca lo que es la comunidad iberoamericana, ¿no? Es decir, los que hablamos en español a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, puede participar, evidentemente, cualquier persona de cualquier territorio. Bueno, tenemos aquí una primera pregunta. A ver si puedo verla. Pues me dice que de momento no hay ninguna pregunta. Bueno, pues en ese caso... Yo sí la veo, Antonio. ¿Dónde está? Yo es que sí, veo aquí, pero... Bueno, es muy fácil, te la comento. Dice, Alfonso Higuera pregunta, ¿dónde se pueden enviar propuestas? Bien, eso es fácil. Mira, nosotros tenemos el sitio, por así decirlo, el sitio del laboratorio es un sitio web que se llama, la dirección es redfilosofia.es/laboratorio, esa es la dirección, porque está alojada, la web está alojada en el servidor de la Red Española de Filosofía, y ahí tenemos una dirección de contacto, y puedes escribirnos. Nosotros, de hecho, cada mes, este mismo mes de abril, el día 15, lanzaremos el debate sobre utopías reales, y los 3 invitados a Cartagena Piensa, a este ciclo que se está haciendo a través de Cartagena Piensa, estas mismas 3 personas van a publicar algunas contribuciones en la web del laboratorio, ¿no? Pero aparte de los invitados, nosotros siempre, todos los meses, abrimos los debates a cualquier persona que quiera enviarnos un texto, un vídeo, una imagen, ¿no? Que de hecho, normalmente publicamos o bien junto con las contribuciones de los invitados, colaboraciones, ¿no?, de otros colegas o de gente que espontáneamente quiere enviarnos sus contribuciones. O sea que eso siempre está abierto el laboratorio a ese tipo de colaboraciones. Y como os he dicho también, podéis suscribiros. Es decir, en la página principal al final hay la opción de simplemente dejar la dirección de correo electrónico, y desde ese momento recibís cualquier entrada que nosotros incorporemos en la web, del tipo que sea, de los foros de debate, de noticias, actividades. Recibiréis un mensaje en el correo, ¿no?, para que estéis al corriente o informados, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? ¿Lo estás viendo, Antonio? ¿Lo ves tú o no? Es que han entrado tres preguntas. A ver. No, veo la de Luis Espín, Alfonso Higuera. ¿Hay alguna más? Sí, mira, Patricio Hernández. Sí. Perdón, ya las veo. ¿Las ves ya? Vale. Vale, venga, empezamos. A ver. Patricio, os leo. ¿No pensáis que la pandemia ha interrumpido, entre otras cosas, un momento de activación de movimientos por el clima que ahora hay que retomar en un contexto más pesimista?
¿habrá un resurgir pospandémico de estos movimientos sociales que ahora son ya un actor imprescindible? Pues mira, Patricio, el próximo debate del laboratorio, que será en mayo, va a ser precisamente sobre eso, sobre los movimientos sociales y cómo les afecta la pandemia. Pero le dejo la palabra a Alice, que va a ser precisamente la que coordine ese tema, ese foro de debate. Alice, cuando quieras. Sí, bueno, puedo contestar a las primeras dos. En cuanto a los movimientos por el clima, creo que será además también discutido en el debate de junio, que es sobre cambio climático, en el debate del laboratorio de junio. Porque en el debate de mayo sobre movimientos sociales vamos viendo lo que es además vinculado con la tercera pregunta, las respuestas de los movimientos sociales en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, Cari Blázquez nos está diciendo en una pregunta que en Argentina en las villas se organizaron, así como antes Juan Manuel recordó de Brasil en las favelas, y por supuesto hay Paco Ayala, que participará en Cartagena Piensa el 29 de abril, mostrará también cómo en la Ciudad de México, desde Huerto Roma Verde, por ejemplo, también se han organizado para proporcionar solidaridad, sobre todo canasta básica de alimentos. Los movimientos sociales se han adaptado a la situación, se han reconvertido para responder a la emergencia. Y en cuanto específicamente a los movimientos por el clima, en México, como estoy trabajando desde hace 3 años con justo organizaciones del movimiento climático, lo que puedo decirles y compartirles es que esas organizaciones siguen trabajando, por supuesto, en digital, no en presencial. Han sido canceladas todas las actividades presenciales, todas las marchas, las huelgas por el clima en 2020. Eso, por supuesto, ha tenido un impacto muy duro al principio, marzo-abril del año pasado, porque en 2019 la energía del movimiento era muy fuerte. Se habían alcanzado grandes resultados. México es un país que apuesta todavía por los combustibles fósiles, por grandes proyectos. El movimiento climático es débil, así como el ecologista. Pero las nuevas organizaciones como Fridays for Future, Extinction Rebellion, Paco Ayala, que hablará en este espacio, también es el coordinador mexicano de Extinction Rebellion. Entonces, sí, estaban empezando a abrirse, a hacer cosas, a tener más gente, más participación y, por supuesto, la llegada de la pandemia, el encierro, supuso un golpe para todos, ¿no? Al principio, digamos, por supuesto, todos quedamos desconcertados, todos simplemente se pospusieron las actividades cuando ya se entendió que no se podían llevar a cabo. Entonces se empezó a repensar todo, ¿no? Entonces hay muchísimas más actividades en línea y actividades además de revalorización. Revalorización de, por ejemplo, las relaciones entre los activistas y jóvenes activistas. Hay un proceso de repensar las estrategias también, de diversificarlas. Algunos de los activistas jóvenes compartieron que han aprovechado de este momento de encierro para conocerse mejor a pesar de la distancia, gracias por supuesto, a esas herramientas que estamos usando ahora, que nos permiten que yo pueda estar aquí en la Ciudad de México hablando con todos ustedes. Pero, por supuesto, también están repensando cómo volver a la lucha, ¿no? Y el verano pasado hicimos una encuesta en activistas específicamente y los activistas mostraron cómo a nivel personal estaban revalorizando muchísimos aspectos de la vida y a nivel colectivo se estaba discutiendo cómo reorganizar y repriorizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí es muy probable que habrá nuevas olas y nuevas formas de acción colectiva contenciosas en el movimiento climático a partir de que las circunstancias los permitan, ¿no? Entonces, eso era en cuanto a la primera pregunta. ¿Yo puedo añadir algo para esta pregunta, Antonio? Claro, adelante.
No, simplemente por añadir un poquito también de la perspectiva desde aquí, desde España. Es muy coincidente con lo que acaba de decir Alice. Nosotros, como he comentado antes, estábamos haciendo un estudio sobre lo que han sido los procesos de ayuda mutua durante la pandemia y la aparición de redes de ayuda mutua, y lo que nos estamos dando cuenta, y lo hacemos aquí en España, es una comparación. Hay 2 puntos donde estamos haciendo el estudio, uno es Valencia, la ciudad de Valencia, y otro es Murcia. Y lo que nos estamos dando cuenta es que allí donde las redes previas eran más fuertes, la respuesta posterior, la respuesta durante la crisis, esa respuesta de reconvertirse, ¿no? y intentar hacer frente a la urgencia, han sido más fuertes y más duraderas. Y también que una vez pasado el periodo de emergencia, una vez pasado ese periodo de ausencia, el retorno a la actividad previa, al tipo de actividad previa, fuese medioambiental, fuese la que fuese, también es mucho más fuerte, donde existe un tejido previo, pues con el suficiente calado y la suficiente raíz. Y ya dejo a la imaginación de vosotros que penséis cuál de las 2 ciudades, si Valencia o Murcia, es la que tiene el tejido más enraizado y cuál es el que tiene menos. Sí, bueno, he puesto en el chat una colaboración que publicamos hace poco en uno de los foros de debate, en enero, de una jurista mexicana, Ana Lilia Alcalá Gómez, sobre cómo estaba afectando la pandemia a las comunidades indígenas de México. Porque había preguntado también sobre eso Jason, ¿no? Y sobre la pregunta de Cari Blázquez, pues es una pregunta muy interesante. En realidad, a nosotros nos gustaría que este ciclo que ahora empieza de Utopías Reales, como he dicho al principio, fuera el inicio de una gran amistad, de colaboración con Cartagena Piensa, y que hubiera ediciones posteriores con ese objetivo precisamente, ir inventariando distintas experiencias, tanto en España, en Europa como en Latinoamérica, de utopías reales en el sentido, bueno, de construcción de redes de apoyo mutuo, ¿no? de tratar de salir no solo de la pandemia, sino de todos los efectos del cambio climático, del extractivismo, etc. Y bueno, si tenemos oportunidad, pues iremos continuando, ¿no? Este trabajo sobre utopías reales como una línea de actuación que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque no basta solamente anunciar la catástrofe, ¿no? Es decir, advertir, por así decirlo, de los riesgos a los que nos enfrentamos, sino también justamente ofrecer posibilidades, ver que se pueden hacer cosas, que se están haciendo cosas en muchos lugares del mundo y que conviene visibilizarlas, ¿no? Como puntos de referencia, incluso establecer, pues eso, contactos, relaciones entre unas experiencias y otras. Bueno, Patricio vuelve a hacer una segunda pregunta. Dice, respecto al mundo del pensamiento, a la propia filosofía y las ciencias sociales, ¿cómo creéis que va a afectar esta irrupción de lo real, por decirlo en términos lacanianos, que supone la pandemia como fenómeno propio del antropoceno, pero también la conciencia de emergencia climática que se extiende por todas partes y que ya está presente en porcentaje muy alto en la opinión pública? Es decir, ¿cómo va a afectar al campo de las ciencias sociales y del pensamiento en general, ¿no? Bueno, si quieres, Carmen, intervenir, te dejo la palabra y luego el resto de compañeros, claro. Fenomenal. Aunque sí voy a necesitar ayuda. Bueno, sobre esto, gracias por las preguntas. Se podría contestar desde 2 perspectivas. ¿Cómo va a afectar y cómo debería afectar, ¿no? Porque creo que no vamos a estar en el mismo plano, ¿no? Creo que pese a que la cuestión de la crisis ecosocial es efectivamente muy relevante y debería hacer que nada ni nuestras propias investigaciones siguiesen su curso normal,
creo que estamos todavía a bastante distancia de que tenga el efecto, que tenga un efecto suficiente, al menos en el campo de la filosofía, al menos en lo poco que yo pueda conocerlo dentro de la universidad y en el que me muevo. Uno de los problemas, y por también apuntar a soluciones posibles, aunque no me parecen muy reales, uno de los problemas con los que nos enfrentamos, quienes tratamos también desde la filosofía de la universidad en España de estudiar estos problemas, es la escasa posibilidad y potenciación de los espacios interdisciplinares dentro de la universidad y de las instancias que acreditan y hacen posible que uno vaya asentándose dentro del mundo de la academia y la universidad. Es decir, la principal crítica o problema que yo vería de por qué esto no se está haciendo, y creo no lo veo en los próximos años, es que deberíamos ir a un replanteamiento del papel de las distintas disciplinas en el que la filosofía, las ciencias sociales, debería conjugarse de una forma mucho más seria con las ciencias, y esto no está avanzando en ese camino y lo veo complicado, pero es como yo diría que un buen paso que podríamos dar por ahí. Como ejemplos buenos o que a mí me parecen inspiradores, tenemos, por ejemplo, en Suecia, ¿no? el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, dentro de la Universidad de Estocolmo. Es un instituto donde están algunos de los climatólogos y no solo, de los científicos de distintas disciplinas que han propuesto esta idea de los límites planetarios, ¿no? En su artículo famoso en 2009, planteando cuáles son los 9 límites planetarios que no deberíamos sobrepasar. Uno de ellos es el cambio climático, pero solo uno, ¿no? Tenemos otras 8 bombas de relojería, y entonces ahí tienen también a gente que viene del ámbito de la filosofía, de la economía. Esa forma de pensamiento, que es lo que intentamos hacer desde el laboratorio, un poco al margen, como decía también Juanma y Antonio antes, es el tipo de forma de construir pensamiento acorde al momento que vivimos, pero sin embargo en las universidades, en los proyectos de investigación, más allá de la declaración de que lo interdisciplinar está muy bien, en el término únicamente utilizarlo, pero luego en la práctica no es nada fácil. No sé cómo lo veis los demás, esto es solo mi aportación. Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en la academia, en particular en la academia española, que es la que conozco más, vamos muy atrasados en eso. Es decir, por hacer una comparación con el feminismo, con los estudios de género, curiosamente los estudios de género sí han tenido un mayor impacto, digamos, ¿no? en el mundo académico, mientras que los estudios, llamémosle ecosociales, tienen todavía una posición muy marginal, muy minoritaria en el mundo académico español. Y efectivamente las políticas no solo de investigación, sino incluso de educación. Acabamos de tener una nueva ley de educación que sigue inspirada en una concepción muy tecnocrática del conocimiento, de las famosas STEM, ¿no? De las disciplinas ciencias, tecnología, idioma, tal, de preparación para el mercado. Es decir, sigue entendiéndose la educación todavía como preparación de mano de obra cualificada para el mercado. O sea, no se está preparando a la gente joven para lo que realmente viene, ¿no? Que es para una crisis ecosocial brutal, ¿no? Que es la que se va a producir en las próximas décadas. Y por tanto la necesidad de una reconversión no solo económica y social, sino también cultural, ¿no? Educativa, de pensamiento, ¿no? Creo que todavía, desde luego, y la propia Unión Europea, las políticas de educación, de investigación de la Unión Europea todavía siguen muy lastradas por ese paradigma tecnocrático que decía antes Carmen, ¿no? Esa mitología de que la tecnología lo va a resolver todo. Últimamente han empezado a introducir la idea de que, bueno, de que en los proyectos de investigación tecnológicos tiene que haber alguien de ética o de, ¿no? Para ver el lado, ¿no? Las consecuencias éticas o morales, pues de las tecnologías digitales o de cualquier, ¿no? Pero como una especie de Pepito Grillo, ¿no? De conciencia moral. No hay un pensamiento holístico, ¿no? de que realmente necesitamos una comprensión mucho más, ¿no?
transdisciplinar, ¿no?, de los problemas sociales, ecológicos, etc., ¿no? Poco a poco se está empezando a mover, pero todavía queda mucho camino, sí. Y ahí yo confío mucho más en el papel de los movimientos sociales, como ha pasado con el feminismo. Es decir, son los movimientos sociales los que empujan más en esa dirección y van de algún modo permeando al mundo académico, ¿no?, de un modo todavía muy lento. Sí. No sé si Juanma quería. Adelante, Juan. Sí, yo muy rapidito, coincidiendo con el fondo de lo que habéis comentado tanto Antonio como Carmen, de que efectivamente la academia es muy lenta respondiendo a este tipo de, vamos a decirlo así, de circunstancias, porque ni siquiera el feminismo, Antonio, ha conseguido instaurarse como un área de conocimiento reconocida dentro de la Academia Española, ni siquiera el feminismo, ¿no? Que tiene un recorrido y un apoyo, ya ha gozado de un apoyo político del que no ha gozado el movimiento ecologista con las preocupaciones ecologistas, ¿vale? Pero sí es cierto, decir, partiendo de que es cierto lo que habéis dicho, también es verdad que yo sí detecto que en los últimos 5 años, a nivel internacional sobre todo, pero también a nivel nacional, ha habido un aumento del interés y un aumento dentro de la academia y un aumento de el interés no solo por el problema, sino también por colaborar para resolver el problema. Es decir, antes estábamos todos mucho más fragmentados. Los sociólogos hacían sus cosas sobre el territorio, sobre las migraciones. Nosotros pensando sobre cuál es la relación de la naturaleza con, ¿no? Y cada uno por su lado, haciendo la guerra por su lado, y por supuesto pues, sin hablarnos con los biólogos, con los ecólogos o con los medioambientalistas que hacían otra cosa, y bueno, y con los ecologistas cuidado porque esta gente hablan de política, ¿no? Están a otra cosa, ¿no? Yo creo que eso por suerte ha cambiado. Yo creo que eso en los últimos años cada vez encontramos menos reticencias y yo creo que eso es bueno. Entonces, dentro como digo, compartiendo el diagnóstico general, sí quiero ser un poquito optimista porque creo que sí se han producido cambios lentos y posiblemente a lo que es la estructura de la academia, la estructura profunda de la academia le va a costar mucho más moverse, pero bueno, poquito a poco. Sí, yo solo quería añadir que en México pasa más o menos lo mismo, ¿no? La palabra interdisciplina está por todos lados, pero la cultura académica sigue siendo la misma, ¿no? Muy disciplinaria. Entonces, faltan espacios. Hay muchísimos estudiantes en ciencias sociales que quieren tratar el tema de medio ambiente y tienen dificultades en el posgrado de ciencias de la sostenibilidad porque más dirigido hacia la biología y tienen dificultades de políticas sociales porque hay muy poco que trabaja en medio ambiente. Y en el mismo instituto donde trabajo somos como 4 o 5 personas trabajando tema de medio ambiente, ¿no? Entonces, sí se está, digamos, apostando por la interdisciplina, por esa visión ecosocial. Sí hay, por ejemplo, en México varias colegas y varios colegas, Elena Lazos, Enrique Leff, Leticia Merino, solo en nuestro instituto, que apuestan desde mucho tiempo por eso, pero muchísima resistencia. Y la resistencia, como decía Antonio, es cultural, pero siempre, volviendo a lo que decía Antonio, estoy de acuerdo también que los movimientos sociales ayudan mucho, porque, por ejemplo, yo que trabajo el tema de emociones y medio ambiente, hay colegas que me miran muy raros y más colegas de ciencias naturales, ¿no? Y donde he podido trabajar muy bien para que crear una construcción del conocimiento que incorpora las emociones para el entendimiento de los procesos ecosociales es desde los movimientos sociales, con los movimientos sociales. Y desde ahí producir conocimiento científico y desde ahí empezar a visibilizar en la academia ciertos temas, ¿no? Entonces, es un proceso que por supuesto va a necesitar su tiempo, pero que también en esa latitud estamos llevando a cabo. Muy bien. Pues nos queda poquito tiempo. Hay una nueva pregunta de Cari Blázquez. Dice, hemos tenido hace poco tiempo en Cartagena Piensa una charla sobre el movimiento gitano invisibilizado en todos los ámbitos de nuestra cultura. Hoy precisamente es el Día del Pueblo Gitano, tan cerca y tan lejos.
Tenemos que interactuar sí o sí con nuestros vecinos, vecinas tan creativos, creativas, tan libres a la hora de crear soluciones anticapitalistas. ¿No creéis? ¿Cómo veis la incorporación de esta perspectiva? Yo solo puedo darte la razón, Cari, tienes toda la razón. Tan cerca y tan lejos, efectivamente, la cultura gitana, desde luego en España, no se entiende, ¿no? La historia española sin la cultura gitana, y efectivamente han sido la cultura marginada por antonomasia en nuestro país, ¿no? O sea que tienes toda la razón. Sí, yo estoy también de acuerdo con lo que comenta Cari, pero sí hay, fíjate, y enganchando esta pregunta con la anterior, ¿no? Siempre hablábamos de interdisciplinaridad, ahora estaríamos hablando de postdisciplinaridad, es decir, que es otra forma de entender la aproximación al conocimiento que implica no incorporar o no hablar solo de disciplinas, sino de todo tipo de saberes que vienen de entornos muy distintos, ¿no? Y entre ellos saberes que vienen de lo que, bueno, pues serían las comunidades originarias, los saberes populares, etc. Bueno, pues imaginaos si ya estábamos diciendo hace un momento que trabajar interdisciplinarmente era un problema y un problema incluso profesional a la hora de promocionar, ¿no? Pues imaginaos si encima tú metes en un proyecto de investigación o metes en una revisión que, bueno, y aparte de estas cosas, pues yo estoy trabajando con unos grupos en los que hablamos y entonces tal, ¿no? Siendo esto cierto, esto que es fundamental para avanzar, porque la solución no es una cosa que vamos a solucionar los expertos ni los técnicos, sino que es algo que debemos alcanzar entre todos. Las dificultades son muy grandes también. Sí, una pregunta de Carlos Olmo. ¿Cómo trasladar lo dicho al campo educativo? Las utopías realizables lo serán si quienes vienen detrás, profundizan en nuestros pocos aciertos y corrigen nuestra impotencia y nuestros fracasos. Bueno, yo tenía un colega de la Facultad de Educación que ironizaba siempre diciendo que cuando tenemos un problema decimos esto se resuelve con más educación o con mejor educación, ¿no? Y entonces se les traslada a los pobres maestros una especie de responsabilidad extrema, ¿no? Enorme, como si lo que no hemos sabido resolver los adultos van a ser capaces de resolverlo las generaciones siguientes, ¿no? Yo aquí recordaría a Hannah Arendt, la ha citado antes Carmen. Hannah Arendt tiene un texto sobre la educación. Precisamente dice que el problema de la educación es la responsabilidad que tenemos los adultos hacia los jóvenes. Es decir, ¿qué mundo les vamos a transmitir, a legar a los jóvenes, y si nos hacemos responsables de ese mundo ante ellos? Ese es el gran problema que tenemos hoy, ¿no? Es decir, creo que fue Obama, ¿no?, el que dijo aquello de que somos la primera generación, ¿no?, que ha generado el problema del cambio climático, y la última que puede pararlo, ¿no?, o ponerle freno, ¿no? Pues es una responsabilidad enorme que deberíamos intentar evitar trasladársela a las generaciones futuras, es decir, comenzar a pensar realmente en las generaciones futuras, ¿no? Yo creo que uno de los problemas hoy más graves en todo el problema de la educación es que vivimos en lo que se llama la época del presentismo, ¿no? Es decir, el aceleracionismo o el presentismo. Es decir, nos hemos olvidado del pasado, pero es que nos hemos olvidado también del futuro. Es decir, vivimos quemando, por así decirlo, el futuro, y por tanto vivimos de espaldas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que han de sucederlo. Eso es una responsabilidad enorme, y no es ninguna casualidad que haya sido esta chica, ¿cómo se llama?, la Greta Thunberg, que haya sido una adolescente la que haya dicho, oiga, ¿no?, la que nos haya dicho a los adultos, nos exija, ¿no?, nos esté pidiendo responsabilidades a los adultos, que sean los jóvenes los que estén pidiendo responsabilidades a los adultos. ¿Qué mundo no vais a dar? ¿Qué estáis haciendo, no? Esto es realmente lo más grave, ¿no? Y terminaba así Carmen diciendo que los que vengan después nos van a interrogar, nos van a preguntar ¿qué habéis hecho vosotros? ¿No? ¿Qué habéis hecho vosotros? Es una responsabilidad enorme para quienes tenemos que educar, ¿no?, a
niños y a jóvenes, ¿no? Realmente una responsabilidad muy grande. Yo sí puedo añadir algo también a esta cuestión que nos planteaban, gracias, respecto a la labor de la educación, que como decía Antonio, a la que siempre miramos, ¿no? Para acabar casi con cualquier discusión de estas complicadas, de bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues a la educación. Una de las cuestiones, yo diría, centrales es pensar e ir avanzando en programas de alfabetización ecosocial. Estos no son solo para niños, ¿no? O sea, que como sociedades tenemos que ponernos a ello. En eso se está o estamos en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la autónoma, lo que yo conozco, ¿no? Dentro de la Facultad de Educación, en los proyectos que coordina Javier Murillo, él tiene, pues lleva la cátedra y el proyecto de Educación para la Justicia Social, y desde hace algún tiempo y dentro del Instituto Demos Paz llevamos, empezamos Adrián Almazán y yo precisamente un programa para pensar esto, ¿no? de la alfabetización ecosocial y cómo podemos avanzar en esa línea. Y para esto, alguien que sí tiene ya mucho desarrollado, ¿no? De cómo plasmar en el ámbito educativo desde infantil estas cuestiones es FUEM, la Fundación FUEM con la que antes hemos mencionado, ¿no? Con la que colaboramos, por ejemplo, a través de su revista, pues tiene, si entráis en su página web, FUEM con H intercalada, tiene toda una parte de guías didácticas y propuestas de actividades, fichas que pueden hacerse, ¿no? Para que distintos profesores de los distintos niveles puedan hacerlo. Ellos lo llevan a cabo en sus colegios, que tienen 3 colegios en la Comunidad de Madrid, pero generan mucho material precisamente para trabajar con niños desde muy pequeños y adolescentes, algunos conceptos que son básicos para esa alfabetización ecosocial de la que hablaba, ¿no? Como pues, la huella ecológica, los refugiados climáticos, los esclavos energéticos, términos que es imprescindible, que nos hacen comprender mejor el mundo en el que vivimos, pero pensado también con dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá por ahí yo diría que al menos en nuestro país por ahí tenemos algunos puntos por los que empezar, ¿no? Queda mucho por hacer, pero como decía Juanma, hay también algunas señales para el optimismo. Hay mucha gente que está trabajando en esto hace ya tiempo y en el caso de FUEM a mí me parece que con mucho acierto. Pues creo que no hay más cuestiones. Muchas gracias. María Jesús ha colocado en el chat el enlace a FUEM, a la página que decía Carmen, que efectivamente tiene muchos materiales sobre educación ecosocial. No sé, si no hay ninguna cuestión más, pues dada la hora, vamos a ir terminando, si os parece. Quiero agradecer de nuevo a Cartagena Piensa, la organización, a mis compañeros de mesa, sus intervenciones y a todos los que habéis estado ahí participando, oyendo o planteando cuestiones que han enriquecido este debate, este coloquio. Muy buenas tardes a todos y lo dejamos aquí. Os recuerdo solamente que esta charla se está grabando y que muy próximamente se emitirá para que pueda verse en diferido y que nos veremos de nuevo el jueves que viene y los 3 próximos jueves precisamente para continuar hablando de utopías reales con los 3 invitados que ha comentado antes Carmen. Buenas tardes a todos y hasta el próximo jueves.